Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial. Ella es nutricionista, es máster en nutrición y dietética aplicada y además es jefa de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Católica de Temuco. Ella es Angélica Cartes Vidal, que nos está acompañando en este momento. ¿Cómo está, Angélica? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a usted, Angélica. Bueno, la invitamos a conversar sobre un tema que la verdad nunca se va a acabar, especialmente ahora que estamos todos guardados en casa, cuidándonos, y se trata de la buena alimentación, de los cuidados que tenemos que poner para nutrirnos, para la nutrición. Y en ese contexto quería consultarle cuáles son los mayores problemas nutricionales que ustedes han identificado como nutricionistas durante este tiempo de cuarentena. La verdad es que en esos tiempos de confinamiento, de cuarentena en muchas regiones de nuestro país, se han visto muchos cambios en términos de los patrones alimentarios de la comunidad, principalmente orientados hacia patrones poco saludables y a una elección de alimentos que no son idóneos, ¿ya? Orientados principalmente como a satisfacer la necesidad momentánea y olvidándonos un poco que todo lo que nosotros ingiramos finalmente tributa a nuestro estado nutricional, ¿ya? También hay un componente no menor que tiene que ver con la falta de actividad física, ya pensar que rompimos nuestra rutina, ya no vamos en el día a día a la oficina o al gimnasio como lo hacíamos de manera habitual, sino que estamos en nuestras casas y cuando además hay teletrabajo de por medio, estamos todo el día en función de aquello. Entonces eso hace que nuestro gasto energético sea menor incluso a lo que podemos llegar a consumir durante el día. Y asociado a eso también hay otro componente importante que tiene que ver con la salud mental de los chilenos y que es la ansiedad. ¿Ya? Es un mal aliado en el fondo, ¿ya? Y lo que ocurre ahí es que muchas veces las personas intentan satisfacer otro tipo de necesidades a través de la alimentación. Entonces claramente todos los hábitos alimentarios se han visto un poco trastocados, digamos, con el tema de la pandemia y del tener que estar todo el día en casa. Esta tensiones son aún mayores que las que se provocaban en la rutina diaria. Sí. Claro, lo que pasa es que tienes que pensar que hay un cambio, ya un cambio de forma de ver la vida y de enfrentarla en el día a día. Antes tú tenías patrones como estructurados en el sentido de que te levantabas, tomabas desayuno, te ibas al trabajo, volvías a almorzar y continuaba el resto del día. Hoy día muchas veces te levantas y pasas directo al computador y el desayuno viene a media mañana. Entonces hay errores que muchas veces está cometiendo la población y que nos puede traer consecuencias a largo plazo. Bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las mejores rutinas alimentarias que podemos adoptar? ¿Tú quieres el tips? Sí, claro, sí. Vamos al tiro de los tips. A ver, yo creo que aquí claramente lo importante es realizar una planificación alimentaria familiar que incluya a todos los integrantes en el proceso, ¿ya? Es decir, organizar el cómo va a ser la alimentación de la familia en estos tiempos de confinamiento en el cual no todos salimos del hogar a trabajar, ¿cierto? Y en ese sentido es importante que la persona que prepara los alimentos tenga claro cuál es el inventario de alimentos disponible dentro del hogar, ¿cierto? Y ojalá hacer compras mensuales de aquellos que no son perecibles y una vez a la semana o cada 10 días de aquellos que son perecibles para evitar también el riesgo de tener que salir en busca de alimentos. Y en ese sentido siempre contemplar 4 comidas diarias: desayuno, almuerzo, once o una colación, ¿cierto? Y la cena.
y planificar el menú de manera semanal, ojalá, ¿ya? Pensando en que durante la semana podamos incluir todos los grupos de alimentos proteicos, ¿ya? Carnes, huevos, pescados, legumbres, sobre todo estas últimas que a veces son un poco olvidadas en la rutina de los chilenos y que son tan ricas y que las podemos preparar de formas tan atractivas de repente que no se les ocurre muchas veces a toda la población. Unas ricas lentejitas con arroz, por ejemplo. Hay otras mejores, ¿eh? Ah, sí. Sí, y eso, por ejemplo, acompañarlo con cereales, con vegetales, ¿cierto? Y también, ¿por qué no un postre? Pero ojo, todo en su justa medida, ¿cierto? Y ojalá permitir que esta preparación también nos podamos reservar para la cena. Ya de esa manera optimizamos el tiempo y no tenemos que cocinar 2 veces al día. Y respecto a lo que me decías de las legumbres, sí, hay preparaciones súper ricas ahí que podemos hacer. Un ceviche de garbanzo, por ejemplo, una hamburguesa de lentejas ahí acompañadas con hartas ensaladas, muy, muy, muy ricas. La quinoa también es un alimento que se ha comentado mucho en el ámbito nutricional en tiempo de pandemia, y también es un alimento muy versátil, ¿no? Sí, la quinoa es un alimento súper versátil que tiene muchas propiedades nutricionales muy buenas para la salud, ¿ya? Ahí se puede preparar como una ensalada, por ejemplo, o como acompañamiento también de fuentes más bien proteicas y ya súper, súper ricas. La proteína, no hay que confundirse ahí, no es dañina, ¿verdad? La proteína de hecho es muy buena consumirla en grandes cantidades. ¿Qué se puede decir acerca del consumo de proteína? Lo que te decía recién, todo en su justa medida, ¿ya? Todo en exceso puede provocar daños para la salud. Por eso lo ideal es organizarnos durante la semana y que sean distintos alimentos de fuentes proteicas durante los 7 días de la semana. Bueno, hablemos... Por ejemplo, 2 veces a la semana legumbre, una vez pescado, 2 veces huevo, una vez carne roja, ¿ya? Ir como variando. Hablemos de alimentos que sean potencialmente dañinos, porque imagino que así como hay alimentos que pueden ser muy nutritivos, sanos, hay otros que también pueden revertir un peligro para la salud de las personas. ¿Qué alimentos habría que evitar o reducir el consumo? En general, los alimentos hacia los cuales los profesionales del área de la alimentación y nutrición siempre hacen un llamado a evitar son todos aquellos que son más bien ultraprocesados, ¿ya? Que no son otra cosa que preparaciones más bien industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos y que incluyen un largo listado, muchas veces podemos ver en el etiquetado nutricional, ¿cierto? Hay de conservantes, colorantes, edulcorantes y que no aportan, no tienen un gran valor nutricional y muy por el contrario tienen un elevado contenido de grasas y azúcares, ¿cierto? Y que no son de buena calidad para la salud. Con esto me refiero a todos los snacks, por ejemplo, o productos embutidos igual, ¿ya? Y que finalmente no son saludables. Aquí mi recomendación siempre va a orientar nuestra alimentación a lo natural, ya a poder consumir también lo que la naturaleza nos entrega. Bueno, tenemos que hay alimentos con aceites saturados. También decía al inicio de que un factor muy importante es el sedentarismo, la falta de ejercicio. Significa que en estas condiciones de pandemia no debo consumir snack o puedo consumir un poquito. A ver, siempre vamos a tener una celebración en casa, ¿ya? O va a haber un cumpleaños, o va a haber algo que el núcleo familiar, sin tener que compartir con toda la sociedad, va a querer celebrar. Y en esos contextos sabemos que muchas veces se consumen otro tipo de alimentos que son más bien procesados. La idea de esto es no hacerlo un hábito, ¿ya? Que no estén en la compra familiar habitual, ¿ya? Sino que sean como más bien esporádicos. Y lo otro también es pensar que para todas estas celebraciones o fiestas familiares que podamos hacer, al margen de la cantidad de personas que hoy día se pueden reunir,
hay cada vez más recetarios que podemos encontrar con preparaciones saludables y súper ricas, y que no necesariamente tenemos que tener las papas fritas, los doritos u otras cosas. O sea, en casa y con alimentos sanos, de verdad que podemos hacer cosas muy, muy ricas. ¿Qué ejemplo? A ver, ¿cómo puedo reemplazar las papas fritas, las ramitas? Por ejemplo, como salsa, en vez de colocar una típica salsa, a lo mejor de estas mayonesas como con ajo, con otras especies que te venden en los supermercados, puedes hacer un hummus de garbanzo. Ah, exquisito. Exquisito, yo he hecho hummus, sí. Ya, de garbanzo, y para colocar, digamos, para acompañarlo, perfectamente podrías tener, no sé, palitos de apio, ¿ya? Palitos de zanahoria. De zanahoria, ya, por ejemplo, ya. Excelente. Y bueno, y surgen una serie de otras cosas más, o sea, que podemos hacer en casa, insisto, con menos alimentos procesados y con gran cantidad de azúcar, de sal, de grasa de por medio. Bueno, hablando de hábitos, hay un hábito que yo creo que está en la mayoría de los hogares, que es despertar en la mañana y tomarse un desayuno con un rico café. Si las personas son como yo, les gusta 3 tazas de café al día. Pero ese exceso de cafeína, ¿no? Porque eso es lo que tiene el café, se puede botar, no es el término científico, pero se puede articular a través del trabajo, del movimiento. En el confinamiento ¿es recomendable dejar el café o todavía igual puedo tomar café? ¿Cuál es la respuesta nutricional a esto? Sí, mira, si puedes tomar café, ojalá siempre consumir aquellos cafés que son más bien de tipo orgánico, ¿ya? Que son propios del grano del café y no son productos como más procesados, como te decía recientemente, ¿ya? Ahora, la idea tampoco es abusar de aquello, ¿ya? Si tú tomas el café desde el grano original, incluso tiene algunas propiedades antioxidantes, pero como bien te decía, todo en exceso puede ser dañino para la salud, ¿ya? Por lo menos si vas a tomar una, 2, a lo mejor hasta 3 tazas al día, pero no más que aquello, ¿ya? No es como para tomarse un café a la hora. En ese sentido, lo que nosotros siempre orientamos es el consumo, por ejemplo, de aguas saborizadas, como para mantenerte hidratado durante el día, ¿ya? Y de esa manera tampoco tener el jugo en polvo a libre disposición o el jugo envasado a libre disposición de toda la familia, ¿ya? Hoy día podemos hacer aguas saborizadas colocas una jarra de agua, ¿cierto? Y colocas unos trozos de naranja o de limón o de pepino o de menta, y con eso fácilmente te puedes hidratar. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Si la necesidad es estar bebiendo algo para hidratarte mientras estás trabajando, busca una forma más saludable. Y ok, date un gusto, un café una vez o 2 veces al día, pero no abusemos de aquello. Bueno, hablábamos de los alimentos procesados o ultraprocesados, las papas fritas que uno compra en el supermercado que vienen en bolsitas, los sándwiches de las empresas de comida rápida, pero también hay emprendimientos y han surgido más aún con este tema de la pandemia, emprendimientos de alimento, ¿no? Hay alrededor un montón de estos emprendimientos. ¿Pueden ser un peligro para la nutrición de las personas el consumir harto de estos productos? A ver, mira, yo creo que hoy nos enfrentamos a una situación económica compleja y muchas personas ven una oportunidad laboral en el desarrollo de emprendimientos a través de la venta de alimentos, ¿ya? Entonces, en este sentido, yo haría más bien un doble llamado a la comunidad, más que decir que son un riesgo como de frentón, digamos, ¿ya? Un doble llamado, ¿por qué? En primera instancia, a los emprendedores, aquella persona que decidió hacer del rubro alimentario una forma de ingreso, a que también sea responsable con aquellas personas para quienes está vendiendo los productos alimentarios, y de esa manera respete nuestra legislación alimentaria vigente y cuide la inocuidad del proceso productivo de los alimentos que va a vender, y de esa manera también gane la confianza de las personas que adhieran a su emprendimiento, ¿ya? Pero por otro lado, haría también un llamado a la población en general a no abusar de la compra de aquellos alimentos con alto contenido de grasa y azúcar, ya por lo que ya hemos conversado. Es
muy fácil a la hora de 11, en vez de sentarnos y colocar la mesa y buscar alimentos más sanos, hacer un llamado y por delivery en 40 minutos tenemos una chorrillana, una pizza y nos ahorramos todo el trabajo, ¿ya? Pero no estamos viendo la consecuencia que ese hábito, si lo hacemos de manera frecuente, nos puede traer sobre nuestro estado nutricional, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamado a las familias a ser como conscientes en términos de la toma de decisiones al momento de alimentarnos. Y sobre todo lo plantearía ser consciente en aquellas familias, no es porque los otros tengan que ser lo menos, ¿no? Sino que aquellas familias que tienen niños pequeños y que están formando hábitos alimentarios, ¿ya? Porque hoy día esos estilos se pueden ver trastocados y los primeros años de vida en la formación de un hábito son trascendentales para los hábitos que yo voy a seguir en el resto de mi vida. Excelente, muchísimas gracias, Angélica. Nos queda un minutito para hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo está trabajando actualmente la carrera de nutrición y dietética? Nuestra carrera, al igual que las otras carreras de la universidad, ¿cierto? Mediante esta educación a distancia de emergencia, pero tratando de no perder el vínculo con la comunidad, ¿ya? Nuestros internos han mantenido el trabajo con los centros de práctica mediante la metodología de teleatención y también a través de algunas asignaturas de prepráctica. Igual hemos abierto agenda abierta mediante la metodología de teleatención con una muy buena recepción de la comunidad y con agenda completa hasta el mes de diciembre, así que ahí agradecemos nada más la confianza que nos han entregado las personas en nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Angélica, jefa de la carrera de nutrición y dietética de nuestra Universidad Católica de Temuco, y los invitábamos a todos ustedes a que continúen viéndonos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden seguir a través del @UCTemuco, en Facebook y YouTube nos pueden seguir al link canal UCTemuco y en Twitter en UC-Temuco. Muchas gracias por ver este capítulo de Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Nos vemos en la próxima oportunidad y nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco.